contratos consensuales con oposición a formales y contratos consensuales con oposición a reales. Primero, contratos consensuales con oposición a formales. ¿A qué les suenan? Y el nombrecito les dice todo, ¿no? Contratos consensuales con oposición a formales. Consensuales con oposición a formales. Que ambas partes están de acuerdo en que las formalidades se pueden obviar. Obviamente las que permita la ley, ¿no? Las que sean estrictamente necesarias, pues no se podrán obviar, ¿no? Entonces ya desde el nombrecito pues ya no necesito decirles nada, ¿verdad? Por favor, 1445. Los contratos se perfeccionan con el mero consentimiento, excepto los que deben revestir una forma señalada en la ley como solemne. Y eso es lo que les acabo de decir justamente. Las partes pueden decidir las formalidades que deseen o la ausencia de las mismas. La única excepción o el candadito que tenemos es la ley misma. Si la ley te dice tienes que cumplirlo a rajatabla, lo tienes que cumplir. Pero de inicio, pues todo contrato, ¿qué es, compañero? ¿Qué es un contrato? Sí, es un acto jurídico voluntario. ¿Sí lo entendemos? Es voluntario. Entonces, ¿qué va a revestir esas obligaciones? La voluntad de las partes. Por ello ellos decidirán sus formalidades o obviarán las mismas. ¿Sí lo entendemos? Ok. 1491. Artículo 1491. Deben constar en escritura pública los contratos por los cuales se transfiera o modifique el dominio de bienes inmuebles o se constituya un derecho real sobre ellos. ¿Qué dice ahí? ¿Qué ¿Palabras? debe constar en escritura? ¿Sí? Eso ya lo hemos puesto de ejemplo varias veces, pero es para seguir en lo mismo, para que no se me confundan, por eso ocupo el mismo ejemplo, en el sentido de que, oye, ¿quieres que surta efectos a terceros este traslado de dominio? La ley ya te dice, no puedes obviar, ¿sí? Si quieres que surta efectos a terceros, tienes que configurar tu escritura, darle el protocolo necesario y el debido registro. Ahí está lo que les decíamos hace rato en 1445, la única excepción es cuando la ley te obliga. Y este artículo que ya hemos utilizado en 2 o 3 ocasiones nos permite determinar qué o cuándo la ley te dice tajantemente, aunque no quieras, ¿sí? Aunque no quieras, si quieres formalizar este contrato privado de traslado de dominio, tiene que haber una escritura pública. ¿Sí lo entendemos? ¿Alguna otra excepción que se les ocurra a ustedes en las cuales podemos obviar formalidades? Compraventa de que cualquier mueble puede obviarse. Dice la compañía, podemos obviar la factura, es una formalidad. Todos los bienes inmuebles, muebles se puede obviar la factura, ¿segura? Y los vehículos, todos los bienes muebles se puede. No, hay unos que aún así te dicen la formalidad. ¿Por qué? Porque hace el equivalente a tu título de propiedad. Entonces tengan cuidado con ello, porque también esa factura se registra. ¿Dónde? En Secretaría de Finanzas. Ahí tienen el registro de quién es el último que ha dado de alta como dueño en esa institución. Pero bueno, problemas. Entonces este consentimiento es el que va a revestir a estos contratos y simple y sencillamente puede ser, ya nada más para redondear, puede ser tácito o expreso, ¿sí? ¿Qué es lo importante de recordar de lo tácito, compañero? ¿Qué entiendes por tácito? Consentimiento tácito. Que está implícito. Que está implícito ¿para quién? Para ambas partes. Para las partes. Cuando es expreso es tendiente a que todos los demás entiendan lo mismo, comprendan lo mismo, sepan lo mismo. Cuando es tácito, ustedes dos estén de acuerdo, están del otro lado. Cuando ya quieren que todos estemos de acuerdo, ya vamos a las formalidades que te establece la ley. ¿Problemas con eso? ¿No? Vamos con el otro. Contratos consensuales con oposición a reales. Otra vez, compañero, ¿a qué le suena? Que va a ser mero consentimiento Para que pueda. con oposición a reales. ¿Dónde he escuchado la palabra real? Derecho real, ¿qué es un derecho real? Y ya de ahí le va a dar la respuesta. Si fuera cosa estaría fuera del mercado, por lo tanto no podría constituir un derecho real, según su código de comercio. ¿Qué es un derecho real? Es un conjunto de normas jurídicas del orden público y de carácter patrimonial que establece una relación inmediata entre una persona y vivienda, cuya previa publicidad obliga a la sociedad a abstenerse. ¿De qué? Ahí le faltó. De realizar cualquier acto contrario al uso y disfrute de ese derecho real. Vale, entonces ya sabemos qué es derecho real. Ahora, ¿qué será oposición a reales? Ambas partes estarían de acuerdo. ¿En qué? A ver, vamos por partes, elementos de los derechos reales. ¿Qué es lo primero que te establece? Una relación inmediata entre una persona y un bien. Entonces, podríamos pensar que con oposiciones a reales, ¿qué significaría esa relación? Con oposición a reales cuando no necesitas entregar el bien. No entregas forzosamente el bien, se hace la entrega diferida de ese bien.
Ahí tenemos un primer punto, ¿no? ¿Y de dónde sale? Del concepto que sabemos de derecho real. Entonces, primer elemento, no lo cumplo. ¿Cuál es? Establecer una relación inmediata entre la persona y el. ¿Por qué? Porque de un acuerdo entendemos que hoy realizas una solicitud, un pago previo, un pago a plazos, qué sé yo, pero mientras no termines, retengo ese bien como garantía del pago total que tú vas a realizar, por dar un ejemplo vago, ¿no? Entonces estoy en oposición a este derecho real. Seguimos. Esta es una relación inmediata entre una persona y bien. Y ahora, segundo elemento, cuya previa publicidad. ¿Qué me está pidiendo? ¿Cómo lo hago público? Ese derecho real lo acabamos de leer, una escritura pública que se va a registrar. Entonces, de común acuerdo, que hemos puesto hasta el cansancio ese ejemplo, oye, nuestra sociedad no me alcanza para pagarte el bien, pagarte impuestos, pagarte el registro y pagar honorarios de notario, entonces, ¿sabes qué? Dame chance, ahora te pago a ti, y aquí a un año o de que yo tenga el dinero te vuelvo a llamar y vamos ahora sí a la escritura, a la notaría pública de mi elección para que realicen la escritura. Estamos de acuerdo y en el clausulado de nuestro contrato así lo establecemos, que en el momento que yo determine acudiremos a la notaría de mi elección para que se proceda a efectuar o realizar esta escritura de traslado de dominio a mi favor, pero mientras ya te pagué y posiblemente ya me entregaste la posesión del bien, pero todavía no me das mi documento oficial que va a surtir efectos a terceros. Ya entendimos la oposición a reales, ya sacamos dos de simplemente el concepto. ¿Otro que se les ocurra? Contratos de tracto sucesivo, ¿como cuál se le ocurre? No, porque ya entregas, es base del contrato entregar el bien y no va a ser un traslado de dominio, a menos que, ojo, dice la compañía de arrendamiento, la única situación que se me ocurre de arrendamiento es que establezcamos un contrato de arrendamiento por más de 3 años, lo ponemos en 5. Entonces ahí, ¿qué necesitamos cuando ponemos un contrato a 5 años? Registrarlo para que tú tengas certeza de que esa inversión que tú estás haciendo en el inmueble la vas a disfrutar los años del contrato. Hablando, por ejemplo, de un local comercial, ¿sí? Oye, tú llegas a condiciones, pones todo muy bonito y yo al año te digo, ¿sabes qué? Ya dámelo. Ajá, ¿y mi inversión? ¿Dónde quedó? Entonces se registra, ¿para qué? Para que todos tengan certeza de que mientras no lo puedo vender, mientras no puedo ofrecer ese bien para nada, ¿sí? Porque ya está comprometido bajo un contrato de arrendamiento y otra vez tenemos oposición a reales, ¿sí? Pero solo cuando hablemos de esa temporalidad. Si es a corto plazo o exclusivamente para casa habitación, no le veré yo mucho la efectividad del contrato. Pero bien, al menos ya surgió una idea, ¿no? Entonces, ¿problemas con esto? Oposición a real. ¿Algo más que se les ocurra o dudas? ¿Podría ser la hipoteca? La hipoteca. Pues sí, no, pero a ver, constituir una hipoteca. ¿Cuáles son los requisitos para una hipoteca? Que haya registro nada más. Puedes hacer una hipoteca, que nos pongamos de acuerdo, constituimos la hipoteca y no la registramos. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sentido de tener una hipoteca es la protección que tienes sobre el bien, que si bien ya lo estás disfrutando, pero ya está, prácticamente ya está embargado. Al momento en que tú no decidas pagar o cumplir con tus obligaciones, ese bien ya está bajo mi resguardo. Ya no tengo que preocuparme. Entonces, si no lo hago, pues no tendría razón de ser la hipoteca. Sería tanto como si te hiciera firmar a ti un pagaré cuando no tienes bienes. ¿Como para qué me sirve? ¿Te espantarías? Dices, cóbrame, debo, no niego, pago, no tengo. 14.6 constitucional es lo que dice, ¿sí? Y por deudas meramente civiles y mercantiles no te privan de la libertad. No va a faltar alguno que ustedes me digan, pero hay fraude y perjuicio de acreedores. No, porque desde el inicio no tenía nada. Y el fraude se hubiera configurado si él hubiera tenido algo y cuando lo voy a cobrar se deshace de sus bienes. Pero como desde el inicio no tenía nada, no hay fraude. Al contrario, fue tontera mía para pasar. Alguien que no tenía un respaldo, ¿vale? Pero bueno, entonces ya no hay dudas con oposición a reales. Claro, de estos de formales y reales hay que recordar que estarán viciados de nulidad estos contratos, ¿sí? ¿Por qué? Por la falta de formalidades y de solemnidad en su momento dado, ¿no? Entonces, tengan cuidado, si bien es cierto, es una clasificación que estamos viendo, que estamos tocando, pero que como estudiosos del derecho no podemos recurrir a ella, a menos que tu cliente esté en una situación muy contundente que te diga no tengo, no puedo, no deseo o ya sé los problemas que se pueden llegar a presentar y aún así me arriesgo. Si es así, ustedes ya cumplieron con ¿qué? Con dar la
debida asesoría. Ya si tu cliente, pese al conocimiento que ya le transmitiste, sigue necio, ya te liberaste, ¿lo entendemos? Y es más, yo les aconsejaría que en algunas situaciones hasta por escrito se lo digan, para que el día de mañana no te denuncie o te demande por una mala praxis de tu parte, ¿sí? ¿Entendemos? No te quiera fincar un tipo de responsabilidad. Para todo hay, ¿eh? Entonces tu peor enemigo como litigante, el primero va a ser tu propio cliente. Es el primero que también te va a mentir, váyanse aprendiendo eso, ¿vale? Entonces váyanse cuidando porque nunca saben de dónde va a surgir estas ideas. Ok, siguiente, atendiendo la producción de sus consecuencias. Serán contratos de efecto inmediato o instantáneos y contratos de tracto sucesivo, ¿vale? Entonces, de efecto inmediato o instantáneo o de tracto sucesivo. También no hay mayor explicación que dar de eso, ¿no? Si es un contrato instantáneo, ¿cuándo se cumplen las obligaciones? En ese momento. Compra-venta, ¡pum! Se acabó, ¿sí? Por lo regular, el momento que pactamos, en ese momento entrego el bien, en ese momento recibo el dinero. Excepciones, contratos a plazos, pero esos ya no serán de instantáneos. ¿Cuáles serán los de tracto sucesivo? Son aquellos en las contraprestaciones se van actualizando día a día, semana a semana, quincena a quincena, mes a mes, como lo hayan pactado, ¿sale? Ejemplo de una obligación de tracto sucesivo, los alimentos. Hoy comieron, entonces ya mañana no van a tener hambre. Yo creo que sí, ¿verdad? Y más que están en pleno desarrollo. Entonces, hay que darles y cumplir con esa pensión alimenticia mañana. Hoy, este mes pagaron la renta. ¿Qué creen el siguiente mes? Hay que pagar la renta. Oye, contrato a plazos. Este mes pagaste lo que hayas adquirido. El mes siguiente sigue el pago. 2 de 10, 2 de 24. ¿Cuánto sacan un carro? 72 meses, ahora. 5 de 72. Ya cuando lo acabes de pagar ya se destruyó tu carro. Pero bueno, tenemos que entender las necesidades sociales, ¿sale? ¿Problemas con esos? No, ¿verdad? Son muy simples. Siguiente, de acuerdo a su legislación, vamos a encontrar contratos típicos o nominados y contratos atípicos. ¿Cuáles son los típicos o nominados? Los que están regulados en nuestra situación por el Código Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla, ¿sí? Los atípicos van a ser derivados ¿de dónde? De la voluntad de las partes. No hay más. Regulado por la voluntad de las partes y carecen de lo que tienen los nominados o típicos, que es una regulación especial en su Código Civil. ¿Cuáles son los contratos nominados? Pues ya los tienen ahí: compraventa, arrendamiento, permuta, comodato, hipoteca, donación, bla bla bla. Ahí está en su código, ya ni nos rompemos la cabeza en memorizarlos porque ahí están. ¿Cuáles serán atípicos? Ya les he puesto ejemplos: el corretaje matrimonial, clave, todos aquellos que puedan ser celebrados por las partes siempre y cuando cumplan 3 puntos. ¿Cuáles son? Posible, lícito y valuable en dinero. Si tienes esos 3 elementos, tienes un contrato. ¿Cuál? El que se te ocurra, ¿sale? El que se te ocurra, ¿sí? Siempre y cuando no tenga una regulación especial. Y ya, que no pongas una cláusula contraria a derecho, también es necesario recordar. Pero otra vez volvemos a lo mismo: posible, lícito y valuable en dinero. Lo lícito es en apego a derecho. ¿Cómo cuál se les ocurre? ¿Qué les gustaría celebrar? Algo que no está regulado. De publicidad. No será contrato de prestación de servicios. ¿Qué me ocurre? Pueden ser, por ejemplo, las citas en Tinder, estas aplicaciones, incluso ¿Son contratos? ¿O serán convenios? O sea, si usted tiene un novio, ¿es un contrato o un convenio? convenios. ¿Sí lo entendemos? Hay que distinguirlo, no es un contrato. ¿Por qué? No es, a lo mejor es posible, es lícito, pero le falta valuable el dinero. Volvemos a lo mismo.